Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por venir en un día tan desapacible. Soy el editor del libro y bueno, les voy a presentar un poco a las personas que componen aquí el estrado. Le contaba antes a José María que buscando apuntes cuando hicimos el libro, descubrí unas notas que él me mandaba a León. Yo entonces trabajaba en León cuando apareció lo de los sueños, hace 38 años. Y nos da mucha pena que era todo antes de hace 20 años, y ahora todo va a ser hace mucho más tiempo, ¿no? Pero bueno, para mí, 38 años después de haber publicado en un periódico el adelanto de la publicación del libro, ha sido un auténtico placer poder hacer una edición ilustrada del Oro de los Sueños y de las dos novelas que continúan. José María Merino, al que ustedes ya conocen, es académico, es escritor, es leonés, nacido en La Coruña, porque también en León nacen donde les da la gana, y empezó con un poemario que es Sitio de Tarifa. Luego hizo una novela que es novela de Andrés Choz y ya tuvo ahí un premio importante en novelas y cuentos. Desde entonces no ha parado de publicar y de obtener premios. Es Premio Nacional de las Letras Españolas, Premio de Narrativa de la Crítica de Castilla y León, Premio Miguel Delibes, Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, bueno, Premio Cedro, en fin, tiene muchísimos premios y además es uno de los mayores expertos en cuentos que tenemos en España, un gran narrador y un gran fabulador. El Oro de los Sueños es una muestra, es un libro previsto inicialmente para un público más infantil y juvenil, pero que yo creo que tiene unas dimensiones de gran novela para todos los públicos. Narra las aventuras de un niño, de un niño que vive en América, hijo de un soldado que va con Cortés y de una india mexicana, que tiene que enfrentarse a diferentes aventuras en diferentes territorios de la conquista. Yo cuando empecé a hacer libros ilustrados, me di cuenta de que todos eran autores anglosajones y la mayoría de ellos del siglo XIX. Entonces me pregunté que por qué no ilustrábamos autores españoles y nos pusimos a ilustrar a Valle Inclán. Y luego dimos un salto más y me llamó la atención por qué no ilustrábamos autores vivos, porque así el ilustrador podía jugar con el autor. Y bueno, lo empezamos con Alfonso Mateo Sagasta, que está aquí en la segunda fila. Hicimos Ladrones de tinta y nos dimos cuenta de la importancia que era que hablaran ilustrador y editor, porque hasta descubrieron que los ropajes de un personaje no eran acordes con la época, con lo cual cambió la novela Alfonso para adecuarse expresamente. Y luego el siguiente paso que hemos dado es con José María Merino, con lo cual me hace una gran ilusión. Para ilustrarlo está José María Gallego, que es muy conocido, ¿no? Porque todos los días, desde hace muchísimos años, también yo creo que hace más de 40 años, pues publica un chiste junto a Julio Rey en la prensa española, actualmente en El Mundo. Ha publicado en Diario 16, El País, Marca, ha estado en Telecinco, en El Jueves. Es un dibujante espléndido, aparte de un caricaturista, y yo lo estoy explotando todo lo que puedo para que ilustre todos los libros que pueda ilustrar y que a mí me sea posible hacer. Tenemos ya con El Botín de Montigú, La mina del Rey Salomón, Ladrones de tinta, Cielo de Bergerac, Luces de Bohemia y Una isla del tesoro, por la que nos concedieron el segundo premio al libro mejor editado del año. Este año pasado, la Imprenta Municipal de Madrid le dedicó una exposición antológica a su obra ilustrada que se llamaba José María Gallego ilustrando la aventura. Tiene también muchísimos premios, aparte del Jaume Peris, que era el premio de mayor prestigio que había en España a los dibujantes de humor, el premio de la Asociación Nacional de Información de Gráficos de Prensa, bueno, tiene muchísimos premios y es un enorme autor. Y nos hace el favor de presentarnos Carmen Posadas. Ella nació en Montevideo, vive en Madrid y bueno, ha vivido en muchísimos sitios del mundo. Ha vivido en Moscú, en Buenos Aires, en Londres. Me da mucha envidia, qué vida tan ajetreada, qué vida tan de novela, ¿no? Ha obtenido el premio del Ministerio de Cultura al mejor libro infantil editado en el año 84 por El Viento Norte y el premio Planeta por Pequeñas Infamias. El otro día la vimos entregando El Último Planeta en televisión. Tiene muchísimos premios, el Premio de Literatura Infantil y Juvenil, el Premio de Cultura de la Comunidad de Madrid, ABC Cultural y Evento Cultural, muchísimos premios. Es consejera de la Universidad Europea de Madrid, donde hay una cátedra Carmen Posadas, y bueno, y es una gran lectora y una gran lectora de las crónicas mestizas de José María Merino. Y ya les dejo con ellos y al final del acto ya les anuncio
porque no dejo de ser el editor, que habrá un puestecito vendiendo los libros, si ustedes quieren comprarlos, y que los firmen los autores. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿se oye bien? ¿Sí? ¿Se oye? Buenas tardes, gracias a todos por venir en esta tarde lluviosa. Les quiero contar un poquito cómo surgió la idea de esta presentación, porque yo conozco a José María Merino desde hace mucho tiempo, pero tuvimos la suerte de coincidir, ¿verdad?, en el mes de mayo, en la reunión que hubo de las academias, y nos tocó una mesa hablando del mestizaje, y ahí descubrimos que los dos tenemos una fecha que nos gusta mucho y que es completamente desconocida y que de hecho yo creo que ha cambiado mucho el curso de la historia. La fecha es el 1514 y es cuando Fernando el Católico permite los matrimonios interraciales. Hay que recordar que un poquito antes, la reina Isabel ya ha muerto en ese momento, pero antes ella ya había dejado dicho que todos los habitantes del continente que se acaba de descubrir, de las Indias, eran súbditos suyos a pleno derecho. Y entonces, un poquito más adelante, Fernando el Católico se da cuenta que todas las personas que están yendo a América son hombres, y obviamente ¿con quién se van a parear? Se tienen que parear con las indígenas, y eso ponía en peligro su alma inmortal, y por esa razón permite los matrimonios interraciales. 1514. Eso tiene como consecuencia que se produce el mestizaje, que es, yo creo, el mayor antídoto que se conoce contra la xenofobia. Hay que decir también que esa misma fecha de cuando se permiten los matrimonios interraciales en Estados Unidos es de 1967. Y en Sudáfrica, 1984. ¿Qué te parece? Bueno, entonces, nos hizo tanta ilusión saber que teníamos esta fecha en común que amablemente me ha invitado a presentar este libro, lo cual le agradezco muchísimo. Y después también con José María Gallego hemos coincidido, hemos estado de jurado juntos en un premio de fútbol, ¿verdad? Sí. Somos muy versátiles, nosotros hablamos de todo. En los buenos tiempos de la prensa, el diario Marca tenía un premio literario. Exacto. Y entonces, bueno, para mí es un honor y un placer estar aquí, y voy a empezar con José María, y luego me paso a ti. Bueno, José María, Crónicas Mestizas, que reúne 3 novelas que tú escribiste, empezaste en 1986, creo que es así, o sea, hace 37 años que se publicó el primer libro, que es El sueño, el oro de los sueños. ¿Sí? Y entonces, a mí me gustaría que me contaras cómo, ¿qué te parece que cómo ha cambiado la percepción que se tiene tanto del descubrimiento de América y todas las gestas desde entonces hasta ahora? Y también yo creo que este libro que tú escribiste, que como sabéis, es un libro en principio es juvenil, pero en fin, lo puede leer todo el mundo y se va a divertir muchísimo. De alguna manera yo creo que también fue como la primera piedra para el desmitificar la leyenda negra, ¿no? Cosa que está ocurriendo ahora y que desde luego en 1986 a nadie se le había ocurrido. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por su presencia, muchas gracias al editor, muchas gracias a Carmen, muchas gracias a José María por estar presente. Y bueno, es un gusto precisamente tenerte a ti, Carmen, estupenda escritora y muy buena conocedora del mundo hispanoamericano. Y además, efectivamente, en el Congreso coincidimos. Yo me di cuenta de que había una palpitación similar, ¿no? Yo a finales de los 70, para un asunto de UNESCO, conocí América, fui a Centroamérica. Y me emocionó encontrarme mi lengua con tantas melodías, con la riqueza léxica que tiene. Yo recuerdo en los canales del Tortuguero, que me sirvieron para escribir La orilla oscura, mi tercera novela. En los canales del Tortuguero, una señora, una anciana, me habló con un español del siglo de oro, eso sí, con la música costarricense, etcétera, ¿no? Y yo dije, pero bueno,
¿qué pasa? Y me interesé por América. Y entonces descubrí pues la historia, efectivamente, la leyenda negra. Y además me alegró, descubrí también, bueno, un montón de cosas y empecé a darle vueltas y fui a los cronistas de Indias. Y me leí a todos los cronistas de Indias, porque me encanta. Y yo digo, caray, esto es maravilloso. Y pensé, voy a escribir una novela, El oro de los sueños. Y pensé, el muchacho que sea un mestizo. Yo eso no sabía todavía que existió la ley de 1514 que establece los matrimonios mixtos, que eso no lo ha tenido ninguna cultura y los españoles tampoco lo sabemos. O sea, los españoles desde hace unos cuantos siglos, hemos sido antirracistas, si se puede ver así. Nos hemos mezclado con toda naturalidad con los indígenas americanos. Yo he estado en la India y no he encontrado un mestizo en ningún sitio. Y en otros sitios por ahí, pues lo mismo, digo, pero aquí, ¿quiénes son los que...? Pero nosotros sí. Y eso, pues con esa idea, ya pensé, y inspirándome un poco también en la mirada de los cronistas, voy a hacer como una especie de crónica, voy a hacer una crónica. Voy a utilizar a un joven mestizo, y bueno, el primero fue El oro de los sueños, que es ese viaje en busca de un tesoro al reino de la reina Yupaja, en fin, por el territorio norteamericano, pero, en fin, cuando terminó aquello, pues yo seguía con la desazón, hombre, ahora, y me metí, en fin, camino efectivamente de Panamá, con todos los líos, y la tercera, esa me resultó un poco demoledora. Fue Perú, pero me encontré a los españoles luchando entre sí, vamos, con esa guerra civilismo que hemos llevado desde hace tantos siglos, que es terrible, porque es terrible que los españoles... ¿Cómo veo? Pues cuando yo a finales de los 70 conocí Centroamérica y México, no había la hispanofobia que ahora se ha recrudecido en América. En América ahora hay otra vez una hispanofobia. Incluso, bueno, en el Congreso hubo dos americanos que intervenían en la ponencia que yo coordinaba, que era sobre el mestizaje, y entonces uno de ellos me dijo, bueno, la llegada de los españoles a América interrumpió el desarrollo de las razas autóctonas. O sea, me hizo un planteamiento racista puro. Bueno, yo contesté finamente, eso se lo aseguro, y al final dije, miren, si los españoles no hubiéramos establecido el mestizaje como algo ordinario y común, estos dos señores que acaban de hablar no estarían aquí, no existirían. Con lo cual se quedaron los dos un poco sorprendidos, pero caramba, ¿cómo puedes llamarme racista por haber sido mestizaje, por haber apoyado el mestizaje? ¿Estamos locos o qué? Yo veo un cambio de mirada, incluso en Argentina también, cuando estuve en Córdoba, porque es que además los españoles fuimos para quedarnos, como los romanos. Hicimos iglesias, hicimos universidades, hicimos carreteras, acueductos, en México hay un acueducto. Bueno, fuimos para quedarnos, igual que los romanos. Hombre, también nos llevábamos todo lo que podíamos y además queríamos imponer la verdadera religión. En eso los romanos, como eran tan abiertos, la religión no la imponían, pero el oro también se lo llevaban. Pero bueno, a mí me ha sorprendido que no haya cuajado de un modo más normal la relación con Hispanoamérica, cuando además un hispanoamericano siempre es bien recibido aquí. Es sorprendente. Eso puedo decirlo porque yo soy uruguaya y además soy producto del mestizaje, o sea que eso lo tengo clarísimo. Pues yo quería preguntarte, José María, ¿cómo te enfrentas a esto? Porque es un verdadero reto, son muchas páginas y muchos ambientes distintos. Sí, fue un verdadero reto, es cierto. Yo cuando comencé, bueno, tengo que decir una cosa muy importante. A mí también me dijeron originalmente que las novelas eran literatura juvenil y me sorprendí muchísimo porque son de una altura de investigación histórica y de una trama compleja con unos personajes muy bien definidos y que son extraordinariamente interesantes. Además son unas novelas de aventuras que se leen con auténtico deleite, vamos. Y entonces me gustó muchísimo, pero tenía el problema inicialmente de que la primera novela, El oro de los sueños, la expedición que narra José María, no concreta exactamente el lugar en el que caen. Entonces era en algún punto al norte del Golfo de México, o sea, que comprende la costa de Texas, la costa
el delta del Mississippi, la costa de Luisiana y la costa oeste de Florida, ¿no? Y entonces ahí yo investigaba, porque yo quería primero ponerle cara a los personajes. Yo lo primero que hago en las novelas, cuando debo ilustrar un libro, es hacer un casting. Entonces llamo a los protagonistas y empiezan a aparecer allí en el cuaderno. Por ejemplo, me costó muchísimo trabajo el chaval, el protagonista, Miguel Villacé, me costó muchísimo, porque primero me salía una cosa muy cursi, o sea, no sabía muy bien, y al final le acabé poniendo una cara que me gustaba, me costó trabajo. Pero después los indios eran el gran problema, los nativos eran el gran problema, porque las tres novelas transcurren en lugares muy diferentes de Sudamérica, bueno, y de Norteamérica. La primera es, como digo, en el sudeste de Estados Unidos, la segunda es el Yucatán, que sí conocía personalmente, y la tercera es el Imperio Inca en Perú. Los incas y los mayas de Yucatán estaban clarísimos, porque gracias a Mel Gibson los mayas están ahí en fotos de cine estupendas, y los incas los tengo en mi casa, hay cantidad de incas, o sea que mi barrio está lleno de incas. Bueno, total, que me preocupaban los indios del comienzo, y no fui capaz de empezar por el oro de los sueños. Me fui a lo que ya conocía, que era el Yucatán, y empecé por la tierra del tiempo perdido. Vamos a darle un poquito para adelante a las ilustraciones. Estas son las del oro de los sueños, que ahora... Y esta es la tierra del tiempo perdido. Aquí tenía donde agarrarme, porque también pasa una cosa. En la segunda y en la tercera novela, tanto los mayas como los incas son pueblos culturalmente muy desarrollados cuando llegan los conquistadores. Y entonces las referencias pictóricas, visuales y culturales son abundantes, con lo cual decidí encabezar las novelas con un pequeño dibujo referente a los dioses autóctonos, y entonces aquí fue muy fácil, en el de los incas fue muy fácil, y en cambio en el primero no sabía a qué agarrarme, porque los indios del sudeste de Estados Unidos eran pues muy atrasados. O sea, en el momento en que llegan, después los norteamericanos, cuando llegaron después, un siglo después, los conocerían como las 5 tribus civilizadas, pero eran las 5 tribus civilizadas que habíamos civilizado los españoles, porque todos eran cristianos, o sea, los apaches, los choctaw, los semínolas, los creek, todos eran españoles. Bueno, perdón, cristianos. Entonces tenía el problema de la primera novela del oro, y entonces me fui a hacer esta ilustración, que fue la primera del libro. Esta fue la primera ilustración. Y es un momento de la aventura en que los protagonistas son atacados por la espalda, asaeteados con ballestas, y se lanzan al cenote sagrado de Chichén Itzá. Y entonces en el cenote sagrado de Chichén Itzá yo había estado, con lo cual sabía, o sea, me imaginaba perfectamente el lugar, la belleza esa del verde profundo ese de las aguas, que es el que dan las algas en flotación allí, y entonces fue fácil comenzar por este dibujo. Y a partir de ahí ya cogí carrerilla y hice la segunda novela, y después ya me fui a la primera y encontré esta pequeña concha. Esta concha está en un museo de Estados Unidos, del sur de Estados Unidos. Es una concha labrada que muestra a un chamán portando en la mano izquierda un hacha de cortar cabezas y en la mano derecha la cabeza, y me sirvió, no es una ilustración como los dioses de los otros, pero servía, y ahí tiré. Bueno, pues vuelvo con José María, porque las novelas se reagrupan en 1992, me imagino que sería alrededor del centenario, mejor dicho, del descubrimiento de América, ¿verdad? Y aparecen, a pesar de que tuvieron mucho éxito desde el principio, ¿no? Están en los colegios, es un libro de lectura para los niños. Hay que decir que a mí una de las cosas que más me ha sorprendido de este libro es que puede parecer una novela de aventuras, y en efecto lo es, pero también es una novela de iniciación, de costumbres, de viajes, de realismo mágico, hay picaresca, verdaderamente están todos los temas habidos y por haber. Entonces, ¿cómo te enfrentaste tú a esto, que también es inabarcable? Igual que le pasaba a José María, te tiene que haber pasado a ti, ¿no? ¿Cómo dices, bueno, cómo voy a contar esta historia, que es una epopeya y que además dura muchísimo tiempo,
desde dónde la enfoco y por dónde voy tirando del hilo. Claro, yo quería reproducir el ambiente, la atmósfera que yo había sentido al leer las Crónicas de Indias. O sea, yo quería reconstruir eso y además me interesaron mucho las culturas autóctonas, ¿no? Cómo trabajaban los aztecas. Bueno, los aztecas eran tremendos porque los aztecas estaban en guerra con todas las tribus y con todas las culturas en torno a México, Tenochtitlán, precisamente para tener enemigos, poder cogerlos, sacrificarlos, en fin, era una terrible. Por eso el éxito de Cortés es que los tlaxcaltecas le ayudan y otros le ayudan porque están hartos de los aztecas. Pero yo quería un poco dar ese mundo, ¿no? Precisamente estoy encantado de haber escogido un mestizo, porque fue después cuando me enteré de la ley de los matrimonios mixtos. Fue después, aunque antes de la ley, en eso hay que decirlo, por ejemplo, Cortés tiene amores con doña Marina, con la Malinche, tiene un hijo, Martín, que es un hijo ilegítimo, porque él tiene una familia legal y un hijo que se llama también Martín, primogénito, ¿no? Bueno, pues a su hijo Martín lo educa como un noble. Con el tiempo le hace caballero de Santiago. Es decir, pero es que otros, Obando, otros lo mismo, antes de que saliese la ley de matrimonios mixtos, se mezclan, se casan, pero tratando a sus mujeres como si fuesen españolas, vamos, con toda naturalidad, y tienen hijos. Ya antes de la ley, ya. Y entonces yo pretendí dar un poco ese ambiente en todos los sentidos, ¿no? Y además, como todos los sitios que narro los he recorrido, pues era un poco reconstruir tampoco cosas que había visto, pues en Perú, en Centroamérica, en Norteamérica también, en Mississippi, que ahí sale. Y, a mí es que no me dejaron. Claro. ¿Cómo no te dejaron? No me dejaron porque hice un viaje por Estados Unidos totalmente gorrón, que había un programa de visitantes extranjeros, que ya lo han quitado, por cierto, no os apuntéis, y que era una maravilla, porque te invitaban un mes a Estados Unidos y te llevaban a todos los sitios y tal, y nada más llegar te sacaban un mapa de costa a costa en Washington y te decían, ¿qué quieres visitar? Y claro, te todo, lo quiero visitar todo. ¿Qué quiere usted, pasarse el mes en un avión? Y entonces digo, bueno, pero yo quiero ir aquí a Nueva Orleans. No, Nueva Orleans no, Nueva Orleans no hay nada que ver, no, vaya usted a Minneapolis. Minneapolis es muy interesante, artísticamente está a la vanguardia artística. Bueno, ¿qué 3 días en Minneapolis, Dios mío? O sea, qué horror, qué sitio más rollo. O sea, yo no me he aburrido más en toda mi vida. Después, pasados los años, me enteré de que Paul McCartney, después de dar el concierto en Minneapolis, cuando iba a entrar por la puerta del avión para irse, se volvió y les hizo. Y digo, qué razón, o sea, si es que no. Bueno, total, que no pude ir al sur. Bueno, fui a Georgia, a Atlanta, pero no fui hasta la costa de Nueva Orleans, no. ¿Y fuiste a las misiones? Porque eso que empezaste a contar de los sí, indios españoles es muy curioso. Ustedes sí, saben las misiones sí las visité. Lo del indio Jerónimo, ¿no? Por ejemplo, Sí. se llama Jerónimo porque, Sí, porque estaba bautizado y... Estuvimos en San Francisco, estuvimos en Santa Fe y en Los Ángeles y hicimos excursiones alrededor. Y ahí sí que estuve en sitios maravillosos, impresionantes. Y después conocía pues, a muchísimos colegas de la prensa norteamericana que vivían en la esclavitud. Y no es broma, ¿sabes qué? Porque a nosotros nos preguntaban, ¿y ustedes qué régimen hacen? Y yo lo contaba, decía, pues mire, yo hago la tira con mi socio por las tardes y al día siguiente el director la ve publicada. ¡No puede ser! Pues sí, porque allí, claro, a David Seavey, que dibujaba en Washington el USA Today, le obligaban a ir a la reunión de las 11 de la mañana a exponer su opinión sobre los temas que se trataban, que el pobre Seavey no tenía ni idea de nada, ¿no? Pero bueno, tenía que dar su opinión. Y entonces antes de las 3 de la tarde tenía que entregarle al director 3 bocetos, el director tenía que aprobar uno o ninguno, en caso que no le gustara nada, y entonces aprobaba uno y ya el otro dibujaba. O sea, que había un control absoluto, férreo del producto, y aquí no había ninguno. Y claro, no se lo creían. No, es que en ese sentido eres un privilegiado. Bueno, a lo que voy. Entonces, lo que quiero decir es que es muy importante en cuanto a las ilustraciones, porque yo me han acusado en las ilustraciones de que soy un poco sombrío. Y es que ocurre una cosa. A mí me parece que el continente norteamericano, en principio, es inhabitable.
O sea, Todo, es entero. climáticamente inhabitable. A Lo ver, ocultan. eso me lo vas a tener Es que como las explicar. imágenes de París que siempre lo muestran con sol y allí Es está mentira, lloviendo siempre continuamente. siempre Es mentira. eso es verdad. Bueno, yo no he visto nada más terrible que las trombas de agua que me han caído a mí en América. Nada más llegar, en todos los sitios. Unas trombas de agua, pero que aquí, lo de aquí es una broma, incluso las del otro día. O sea, es una cosa asombrosa. El calor de España no tiene nada que ver con lo que es Atlanta. O sea, en Atlanta los mosquitos son así de grandes. Es una cosa increíble, inverosímil. Y yo te digo, yo cada vez que he llegado a un sitio, Washington la primera tarde que llegamos, una tromba de agua que no se veía en los edificios, en Puerto del Carmen, en Higüey, en todos los sitios, menos en Montevideo, que fui a la boda de mi hermano. Montevideo es muy civilizado, entonces fui a la boda de mi hermano y aquello, aparte de recordarme la calle Guzmán el Bueno, que se parece mucho, pues además es que tiene un clima muy amable, o sea que está Claro, muy bien. Bueno, te diré que mucha gente se sorprende que en Uruguay es un frío pelón. O sea, la gente se imagina que toda Latinoamérica están lleno de tucanes y de palmeras, y en Uruguay es un frío congelador, o sea, bueno, tremendo. bueno, ¿y qué me dices de Punta del Este? También un frío Que horrendo soy y un viento. Punta del Este, el sitio de veraneo, la Niza del Atlántico. Bueno, o sea, No nos sacan mala impresionante. propaganda. O sea, metí un dedo, claro, congelado, como Juanito Yarzábal, casi me lo tienen que cortar. Bueno, horroroso. Bueno, no más mala propaganda de Uruguay, que hay que conocerlo, yo diría. Que nos estamos despistando, Pero hay que bueno, volver al tema. lo que has dicho ahora, José María, me ha hecho pensar, porque yo creo que, claro, cuando llegaban los españoles a América, todo era enorme, eso es verdad, ¿no? Los árboles eran descomunales. Y hay una anécdota muy curiosa que además tú lo recoges así un poquito de pasada en tu libro, y es, ¿ustedes saben por qué los americanos le llaman a los caimanes alligator? Porque es la traducción de el lagarto. Y claro, los lagartos en América eran enormes, era un cocodrilo directamente. Sí, un ¿no? cocodrilo, sí, efectivamente. Entonces a mí me interesa mucho la labor que has hecho tú del lenguaje, porque se ve que has cuidado mucho que las palabras fueran exactamente, ¿no? Hablas de bohío, hablas de caimanes, hablas de canoa, todas estas palabras se han incorporado luego al lenguaje español, pero son indígenas. Sí, es que nosotros tenemos muchísimas palabras incorporadas, igual que tenemos muchísimas palabras árabes, eso también forma parte de la riqueza de nuestra lengua, sí. ¿no? Pero, perdona, una cosa también cuidé mucho y es los personajes, porque yo quise hacer varios homenajes. Por ejemplo, la única almiranta que hubo en América fue doña Isabel Barreto, y yo saco a doña Ana Varela haciéndole un homenaje a Isabel Barreto. Y otros, bueno, hay también malos, porque yo no quise hacer un canto absurdo a la conquista española, pero Bengoechea, ¿no? que es un el bachiller canalla. y Pulido tampoco. Claro, o sea, había también gente mala, gente que actuaba, en fin, de una manera perversa, pero en general yo lo que quise es bueno, hay ese Juan, que luego nos dará una sorpresa un buen día, que se ha tenido que marchar de su casa, ¿no? Porque... Sí. Bueno, intenté eso, construir, y luego el mundo, incluso el mundo del abuelo, yo no creo que el abuelo se ha hecho cristiano, pero sigue siendo también fervoroso de sus propios dioses, ¿no? Y no está engañando a nadie, ¿no? Tiene cuidado de que no le pillen, pero vamos. Y eso también me pareció importante, ¿no? Y desde luego, en este otro sentido, efectivamente, yo creo que, bueno, en España hay una brutal ignorancia de lo que fuimos nosotros en América. Bueno, yo siempre digo, el dólar, esa S con dos palitos, es las dos columnas de Hércules nuestras con la bandera, es eso. Sí, nadie lo sabe, pero es Y así. nadie lo Sí, sabe. sí. Cantidad de imágenes, de banderas, de lugares americanos. Está la bandera española, está nuestro escudo. Hay incluso a veces frases en español. Es curioso. Bueno, el nombre de las ciudades, ¿no? Nombres San Antonio, de ciudades. San Diego, Hay Los cantidad, Ángeles, y cuando estuve en lo que Nueva quieras. Orleans, el barrio francés es todo español. Digo yo, bueno, ¿por qué le llaman el barrio francés? Pero si es español. Y dime una cosa, José María, ¿a ti te sirvió ese viaje por Estados Unidos para ilustrar este libro? O sea, ¿sacaste muchas ideas? Sí, bueno, en cierta medida el viaje a Estados Unidos sirvió para todo. Fue un viaje maravilloso. Fue un viaje conocí muchísimo de la herencia española del sur de Estados Unidos.
y me sorprendí muchísimo de ¿Qué la cantidad de diferencia gente. de tiempo hay entre una cosa y otra? O sea, ¿cuándo Buah, hiciste ese viaje? muchísima. El viaje fue en el 86, estaba Reagan todavía en la presidencia. Y tú eres de los Lo que Estaba pasa es que, publicando El oro de los yo sueños. a mí me cayó un trabajo en el año 92, Juan Tomás de Salas, editor del Grupo 16, de Cambio 16 y Diario 16, hizo para el 5º centenario hizo una empresa editorial extraordinaria que fue la edición de todas las crónicas americanas, una colección maravillosa, desde Naufragios de Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, el Felipe Poma de Ayala, en fin, de todo, todas las crónicas, son 110 libros, me parece. Y después hizo unas biografías de personajes de los grandes personajes que habían construido la historia americana, no solamente los españoles y los indios en los siglos XVI, XVII y XVIII, sino también los modernos políticos y militares y hombres de la patria que habían llevado a los países a la independencia. O sea, hice 50 caricaturas en un álbum que tenían la dificultad, había caricaturas muy fáciles y maravillosas de hacer, como Pancho Villa o General San Martín, pero claro, los antiguos, por ejemplo, o los indios, pues claro, no hay retrato, tenía que tirar de imaginación. ¿Cómo haces a Tupac Amaru? O sea, si lo que hay es un dibujo sencillísimo en el Poma de Ayala que no se ve nada, que es un muñeco. Entonces, pues la India Malinche, que tú has dicho, yo qué sé, pues, había un montón de personajes que tenías que tirar de imaginación. Pero ahí ya empecé la documentación, por ejemplo, de vestuario. Esos personajes estaban muy bien vestidos, o sea, cuidé el vestuario de los indios, cuidé el vestuario de los conquistadores, a través de grabados muchas veces del 19, que ya no son ahistóricos completamente. Sin embargo, saqué ahí mi caricatura como pude. Por ejemplo, la de Lope de Aguirre. Lope de Aguirre es un personaje que no sabemos la cara que tenía. Debía tenerla malísima por lo que hizo. Pero tenía una cara mala leche impresionante. Pero no sabemos cómo era. Entonces yo le puse mi cara, que no se parecía nada a Klaus Kinski, por cierto, que es del de Herzog, aunque a mí la película me encanta. Maravillosa. Claro, pero yo intenté que tuviera más cara de vasco, que era mi idea de cómo debía ser Aguirre, ¿no? En fin, y ahí leí muchas crónicas americanas, por eso yo ya venía resabiado del tema, y cuando leí las novelas de José María, dije, bueno, este tío está documentadísimo, esto está realmente bien hecho, bien hecho. Y después el hallazgo, a mí me parece asombroso el hallazgo de cómo ha imbricado los dos mundos, en el niño, en el personaje del chaval, y después de todo lo que, por ejemplo, el personaje del abuelo, que es maravilloso que el abuelo sea cristiano, pero mantenga el culto de los viejos dioses y le reciba. En esta ilustración que han visto antes del abuelo, él se va a la aventura, ¿no? Se va a la aventura y el abuelo está en un chamizo que tiene detrás en casa, que no está techado, por eso se ve el cielo estrellado, en una noche calma de estrellas. Él descubre al abuelo que está orando a los viejos dioses por la suerte del nieto que se va a la aventura, y él sabe que va a ser una aventura muy difícil, porque efectivamente la descubierta que hacen en las costas de Estados Unidos en la primera novela, no voy a decir que sea desastrosa, es que es terrorífica. O sea, es una cosa tremenda, ¿no? Pero fíjate, José María, que eso me lleva a un tema que también tú tratas muy bien, y que yo creo que también es otra de tus inquietudes, es el tema de la identidad, ¿no? Que ahora es un tema muy actual, y que me gustaría saber si tú ves que ha cambiado la percepción que se tiene de la identidad cuando tú escribiste este libro a ahora, porque la identidad está teniendo unas consecuencias, no sé, por ejemplo, yo siempre me pregunto, estamos en un mundo globalizado, ¿no? Que todo el mundo se viste igual, come la misma hamburguesa Big Mac, usa las mismas zapatillas Nike, oye las mismas canciones, o sea que parecemos que nos estamos igualando todos, y sin embargo eso tiene como un efecto colateral, esa globalización, en que estamos volviendo a la tribu, o sea, la gente quiere como unos referentes muy cercanos y muy personales, y bueno, un poco el tema de los nacionalismos es eso, ¿no? ¿Cómo enfocas tú el tema de la identidad en esta novela y en tu percepción? Bueno, para mí es un tema sustantivo.
O sea, yo el tema del doble lo he trabajado mucho, incluso acabo recientemente un libro de cuentos que se titula Yo y yo. Porque, bueno, ¿qué es la identidad? Yo creo que a veces, por ejemplo, el absurdo catalanista o el absurdo vasquista, yo no lo puedo entender, pero si esta península, la gracia, en fin, siento mucho que no hayamos establecido una relación mucho más profunda con Portugal. La península ibérica tiene específicamente en muchos aspectos es algo singular en el planeta. Y nosotros, bueno, pues tenemos detrás a los godos, a los árabes, a los celtas, a los iberos, en fin, y luego todas las... Bueno, ¿qué es la identidad? La identidad es una mezcla sucesiva de abuelos y de intercomunicaciones, ¿no? Yo a veces, por ejemplo, siempre digo, no, es que usted lo fantástico, sí, lo fantástico. Miren, hace 500 millones de años había un bicho del cual vinieron los cordados, una especie de gusano. Se empezó a multiplicar y a replicar y a mezclar, y etcétera, etcétera. Entonces, y después de muchísimos millones y miles de años, aparecen efectivamente los cordados, luego aparecen los primates. Bien, vamos a seguir mezclando, y al final estamos esta tarde aquí reunidos nosotros. Eso es imposible. ¿Cómo existe cada uno de nosotros? ¿Qué lío de mezclas hemos tenido detrás? O sea, pero bueno, existimos milagrosamente. Hay muchos más miles de millones que no existen. O sea, lo nuestro es una casualidad que proviene. Entonces, ¿qué es la identidad? Entonces, cuando la gente se aferra, pero caray, primero, eres un producto imprevisible de miles y miles y miles de mezclas peculiares, extrañas, azarosas, que es como se va constituyendo todo esto. Estás aquí y también vas a desaparecer y van a seguir las mezclas azarosas, ¿no? Ahora, eso sí, tienes relaciones pues, con el mundo con el que vives, con tu entorno, con el lugar donde naciste o no donde naciste, porque yo soy leonés, nacido en La Coruña, por ejemplo. Es decir, y sin embargo, pues tengo familia. ¿De dónde viene? Pues resulta que a Galicia había llegado un abuelo o bisabuelo francés, porque... pero luego resulta que en Villamañán, pues también, que es la parte de León, pues investigas y dices, la identidad es una mezcla de personalidades, de identidades, y lo bueno además es eso. Es como, no sé, a nuestras hijas nos regalaron a mi mujer y a mí un estudio de ADN de esto hecho en Estados Unidos. Sí. Bueno. Y te le salió sangre Sioux, porque no sé por qué todo el mundo tiene sangre Sioux. A mí el 70% dicen ibérico. Y fijaros lo que es lo ibérico, fijaros, lo ibérico, de qué está como esto lo ibérico. Pero luego tengo de todo. O sea, tengo nigeriano, africano del este, turco, galés, judío askenazi. ¿Qué es la identidad? Es verdad. Quiero volver un momentito al tema de la mujer, porque tú has señalado que había esta mujer que era, bueno, estaba la compañera de un adelantado, el adelantado se muere, entonces ella queda al mando de una expedición y que además es un personaje que tú tomaste de una mujer que tuvo esa experiencia. Isabel Barreto. Isabel Barreto. Y también hablas de una cacica, que eso sí que no me lo esperaba yo, o sea, que quiere decir que incluso en las culturas americanas también la mujer jugaba un papel destacado, ¿no? Sí. Bueno, dependía de las culturas, pero había culturas donde había el cacique era una mujer. E incluso a veces en los castigos y enfrentamientos hay en alguna crónica de Indias una cacica a la que ahorcan. Bueno, en fin, la castigan, en fin, porque ha estado llevando adelante, o sea que, bueno, tampoco el papel de la mujer es también misterioso según las culturas que encuentres, pero luego en las crónicas de India sí hay referencia a cacicas. Sí, y eso me recuerda el tratamiento que le dan a la Malinche, porque cuando vemos los dibujos, y tú seguro que los has visto, José María, los dibujos que salen en las crónicas de la Malinche, ella es mucho más grande que Cortés. Y además está siempre con un dedo así, que da como de autoridad, ¿no? Tú, por ejemplo, para este libro estuviste viendo los
dibujos de la época, por ejemplo, para inspirarte, ¿o no? Sí, me lo recordó porque no me acordaba. Y estaba hablando con el director de la imprenta municipal, donde era mi exposición en otoño pasado, y me dijo, en el Felipe Guamán Poma de Ayala salen unas... Y dije, joder, si es verdad, pero si lo tengo en casa, se me había olvidado por completo. Yo estaba buscándolo en internet, por la deformación esta moderna, ¿no? Y entonces dije, pues si lo tengo en casa, y efectivamente saqué, y están los dibujos del Felipe Guamán Poma de Ayala son extraordinariamente instructivos. El primer cómic. Sí, además, bueno, que son buenísimos, además, son estupendos, es una maravilla. Y muy reveladores, ¿no? Porque Sí. eso, el hecho de que pongan a Malinche más grande que a Hernán Cortés quiere decir que ella tenía autoridad. Bueno, de hecho, Por supuesto. a Hernán Cortés llamaban el señor Malinchín. El dibujante, desde luego, el dibujante consideraba que la autoridad de Malinche en ese momento era muy superior a la de Cortés. Está clarísimo. Como los retratos, eso es como los retratos antiguos españoles del siglo XVII, tal, donde el noble está pintado grande y su hijo es enanito y el esclavo es ya, o sea, un retrato que hice yo, una caricatura que tengo en casa muy buena, que es un retrato de unos burgueses chinos del siglo XIX, unos comerciantes de telas que se hacían en cartón, son muy bonitos, y entonces se me ocurrió, estaba en el despacho de un abogado al que visité. Entonces hice una foto con el móvil y hice una caricatura mía y de mi mujer disfrazados de chinos con nuestra azul, y los criados, que eran enanitos en el dibujo, pues los dos señores son enormes, y los dos criados que aparecen eran muy pequeños, y ahí puse las caricaturas de nuestros hijos. Añadí una más porque tenemos 3 y había solo 2 criados, y después con los años me ha dicho mi mujer con acierto, ¿cómo te equivocaste en este dibujo, eh? Los pequeñitos somos nosotros y los grandes son nuestros hijos. Pues mira, perdona, pero de Malinche, doña Malinche, es un personaje fascinante, porque doña Malinche, su familia, que era una familia poderosa, la ha vendido. Y se convierte en una sierva que le dan como, digamos, como sierva a Cortés, porque además era muy inteligente y enseguida aprendió la lengua española, la lengua española, etcétera, ¿no? Pero la Malinche debía ser un personaje inteligentísimo y fascinante. Sí, y que de alguna manera están reivindicando ahora, porque durante mucho tiempo fue la traidora. En México no podías hablar de Malinche porque tenían la peor opinión. Está la casa, incluso en México está la casa de la Malinche allí muy abandonada, entonces no sé si la habrán destruido. Sí. Bueno, yo para volver al libro, hay una frase que a mí me llamó mucho la atención en La Tierra del Tiempo Perdido, que Miguel, el protagonista de tu obra, se encuentra con el pirata El Pulido, que es uno de tus malvados, y él le abre, sin embargo, los ojos sobre el terrible poder de la escritura. ¿Tú crees realmente que la escritura es tan poderosa? Es que la escritura es la materialización de algo que es lo que nos ha hecho seres humanos. O sea, es que la escritura, en ciertos casos, trata de cosas materiales, de cosas concretas, de la vida ordinaria, pero la escritura, la ficción, la llamamos puesta. La comunicábamos precisamente oralmente, pero el día que la empezamos a escribir, bueno, pues yo creo que cambió, la realidad cambió. Y todavía la escritura, ahora desgraciadamente estamos sustituyendo la escritura por unos sistemas de comunicación un poco misteriosos, evanescentes, no sé a dónde vamos, ¿no? Sí. Pero como perdamos la escritura, como perdamos el libro, este aparato seguramente es el aparato más interesante que ha inventado la cultura humana. Sin duda. El más interesante. Además, lo abres y empieza a funcionar. El disco duro que eres tú, lo cierras, ya se terminó el consumo de energía. Pero te ha salido gratis también la energía, ¿no? Sí. O sea, y yo creo que es importantísimo el tema. Y tú debes estar en contra de eso. Como habrán porque- visto, hay muchos barcos que a mí me encanta, como en la aventura, hay mucho tema marítimo. A mí los barcos de vela me fascinan y entonces ahí me lo pasé muy bien. Pero tú tienes que polemizar con Merino porque tú serás de los que piensan que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿o no? En absoluto. A ver. No. Elabora. Que no lo Elabora pienso, un que voy a poco. pensar yo eso. A ver. No, hombre, 1000 palabras sirven para mucho más que una imagen. Aunque ahora con la inteligencia artificial, porque yo siempre he creído que en 1000 palabras
estaba muy bien, mucho mejor que una imagen, porque en 1000 palabras se puede mentir mucho más que en una imagen, tradicionalmente. Ahora lo que ocurre es que con la inteligencia artificial ya se puede mentir lo mismo con 1000 palabras que con una imagen, porque la imagen es que es asombroso lo que hacen, o sea, es que son increíblemente perfectas, pero es que sabes que es mentira, que esa foto es mentira, pero yo las estudio detenidamente, amplío los píxeles y tal, y digo, parece mentira, pero ya es que no lo distingo. No, antes sí se veía cuando uno había retocado con Photoshop un color o un rostro, las luces estaban cambiadas, pero ahora ya no se puede saber, porque las luces te las arregla solo la inteligencia artificial. O sea, te integra el rostro que tú quieres sustituir un rostro en una determinada situación, y entonces metes el rostro, das a corregir la luz y te corrige todas las luces. Y te ilumina el rostro según está el resto de la... ¿Y a los dibujantes también nos van a dejar sin trabajo la inteligencia artificial? No, ya nos han quitado el 90%. Oye, ¿y a nosotros los escritores? ¿Tú crees que nos va a dejar sin trabajo la inteligencia artificial? Pues yo, entre los cuentos que he escrito en mi último libro, Yo y yo, hay uno sobre la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, el día que sea consciente de sí misma, no lo va a decir, porque sabe que si lo dice vamos a por ella, pero yo no sé qué puede pasar. Me gustaría ser optimista. Perdón. Yo creo que ya sí, podemos. no, es que me han dicho que tenemos que dejar un margen, ¿no? Por si alguien quiere preguntar algo. Ahora les toca a ustedes. Viene ese momento horrible. Si tienen alguna pregunta. Uy. Bueno. Estas últimas que estoy pasando son de la tercera novela, que es la ambientada en Perú. A mí la tercera novela, fíjense, descubrí eso, el enfrentamiento entre hermanos español. Eso lo descubrí en la tercera novela. Porque que esta gente que ha estado luchando allí tanto tiempo, etcétera, acabe matándose los unos a los otros, es increíble. Sí, es muy triste. El guerra civilismo hispano es terrible. Y después hay otra actitud que también me llama mucho la atención, que son los que se ahindían. ¿Cuál es la palabra que tú usas? Ahindian. Sí. Pues Habla un hombre, poquito de eso. es que eso me encanta porque hubo un Gonzalo Guerrero que acabó siendo maya. O sea, se pasó totalmente. Y bueno, y acabó luchando contra los españoles. Y por eso yo también me gustó sacar un ahindiado. Porque no era raro, o sea, como tampoco fue raro, aunque sepamos muy poco o no queramos saberlo, con la España musulmana, cristianos que se hicieron moros y moros que se acristianaron. Ojo, claro. Eso tampoco... Hombre, de hecho, el almirante jefe de la flota otomana en la batalla de Lepanto era un cristiano renegado. Claro, por eso. Claro. Por eso. Y eso yo también quise que apareciese, porque son temas que están como ocultos o que no, pero quise que apareciese, ¿no? Sí, el ahindiado, bueno, pues me ahindié. Bueno, en la novela no solamente van a encontrar eso, sino van a encontrar sirenas, van a encontrar aventuras, van a encontrar magia. Bueno, lo de la sirena es maravilloso. No lo ilustré porque es que me era imposible. ¿Por qué no yo inmediatamente fui sí, a ver sí, qué ha dicho Gallego. Boceto, te paso el boceto por favor, si quieres. Pásamelo. Pero es que ¿sabes lo que ocurre? Que es que la sirena, claro, las escenas de la sirena son tan sugerentes. El capitán del barco, ese que se está hundiendo hace unas cuantas ilustraciones, pues lleva un balde enorme con una sirena que saca por la noche allí y entonces está enamorado de la sirena. Y las escenas a la luz de la luna de la sirena chapoteando en el enorme balde de madera lleno de agua encubierta eran muy sugerentes. Pero claro, es que dibujar un manatí, o sea, porque claro, tú sabes que es un manatí, sí. pero... no quedó mal, pero a mi modo de ver rompía la ilusión que creaban las palabras. Y vuelvo a lo de antes. ¿Puede una imagen más que 1000 palabras? No. En este caso podían más las 1000 palabras de Merino que mi torpe manatí, que quedaba gracioso. Y no tenía que quedar gracioso, porque el capitán en esa escena es un personaje un poco patético porque está enamorado del manatí, y el segundo, que es un sinvergüenza, el contramaestre, le sigue la corriente, pero le sigue el juego, y entonces eso está muy bien, es una escena muy bonita, pero era muy bonita narrada, dibujada no me parecía tan bonita.
Bueno, para terminar, Merino, cuéntanos cómo fue la trayectoria de este libro. O sea, tú lo sacaste, nunca pensaste que iba a tener un éxito tan enorme, ¿no? Pues no, yo lo saqué y además, ahora cuando lo he releído he dicho, caramba, y esto en principio era un libro para adolescentes, pero no es un libro para adolescentes. Es curioso. Bueno, pues el primero, como coincidió con los años conmemorativos, etcétera, se puso como libro de lectura en el bachillerato, en los últimos cursos de bachillerato, y tuvo un éxito tremendo porque, claro, la gente lo compraba. Y así, y todavía hay gente que a veces me trae el libro que utilizó de chaval, de muchacho, me lo traen a que se lo firme. Eso me hace gracia. Y claro, del Oro de los Sueños se vendieron más de 500.000 ejemplares. Impresionante eso, ¿eh? Es una barbaridad. No sé cuántas ediciones. En todas partes, en toda Latinoamérica y en Estados Unidos, tengo entendido también, ¿no? Acaba de salir ahora en Japón, en una edición primorosa, que claro, no entiendes nada. La trilogía. No, El Oro de los Sueños. Sí. Han sacado 100 novelas del mundo y una de ellas es El Oro de los Sueños. Lo cual, bueno, pues me encanta porque, en cierto modo, hombre, que la gente lea, porque yo desde luego en esto lo habéis visto, no soy sectario en ningún sentido, pero sí soy objetivo, caray. O sea, es que los españoles, claro que como ni nosotros mismos sabemos lo que fue la conquista y la culturización hispana de América, no lo sabemos, porque no lo sabemos, no queremos saberlo los españoles. Pero caray, a mí, ya os digo, me encantó América y fui a los cronistas, leí esto y siempre que he podido he vuelto a América. Y, ojo, desde los finales de los 70 que estuve en Hispanoamérica hasta ahora, creo que ha habido un problema tremendo. En México, entonces era un país pujante, con futuro, lo veías. Caray, hace 5 años he vuelto y no he querido volver ya. Se ha convertido en un sitio peligrosísimo. No sé, hay algo que está intentando descomponer Hispanoamérica. Algo. Sí, Hispanoamérica siempre ha sido el futuro del mundo, pero nunca llega a ser el presente, lo cual es muy triste. Pero bueno, tenemos que dejar aquí. Bueno, ha sido un placer y además les recomiendo, porque además no solamente para gente joven, sino todos ustedes se van a divertir muchísimo y además van a aprender cantidad de cosas que ni se imaginan. Así que felicidades, enhorabuena a los dos. Muchas gracias. Muchas gracias.